Hola, aquí te comparto un spoiler de Best Friend de series basados en el libro. Parece que el cumpleaños de este año duele más que el de otros años. Conducía sin rumbo fijo. No quería volver al departamento por un tiempo y no quería pensar en eso solo. Lo primero que pensé fue en ir al apartamento de Jade a buscarlo, pero recordé que Jade estaba con May. Mi cabeza no puede recordar a quién más llamar por un tiempo. Decido estacionar el auto en el costado de la carretera. Recostarme en el respaldo de la silla, cerrar los ojos y pensar por un momento. Luego abrí los ojos después de un rato. Miro el teléfono en el asiento del pasajero. Levanto el teléfono con un humor complicado y llamo a alguien. ¿Qué sucede? ¿Llamándome ahora mismo? ¿Me necesita, señora Non? Wea. King. ¿Estás en el apartamento? King. Sí. Wea. ¿Puedo verte? King. Me ahuyentaste ayer. ¿No puedes esperar a verme hoy? ¿Puedo verte? Dije en tono serio y al otro lado del teléfono se quedó en silencio por 2 o 3 segundos antes de contestar. King, está bien. Llámame cuando llegues y te recogeré abajo. Colgué y conduje hasta su apartamento en Silo. Tardé menos de 20 minutos en llegar a mi destino. Volví a llamar a King e inmediatamente un hombre alto con una camisa blanca y pantalones de algodón bajó al vestíbulo para recogerme. ¿Por qué de repente vienes a mí? ¿Quién se volvió hacia mí con recelo cuando la puerta del apartamento se cerró? Vine a buscar el regalo, dije lentamente. Al verlo levantar una ceja me acerqué a él. Puse una mano en su pecho firme, levanté mi rostro y miré al hombre más alto frente a mí. Dijiste que me ibas a dar un regalo de cumpleaños, ¿verdad? Vine a recoger mi regalo. Después de decir eso, enganché mi mano alrededor del cuello de King y lo besé. King se quedó atónito por un momento, pero rápidamente respondió apasionadamente a mi beso. Sus cálidos labios besaron los míos como una tormenta. El que me retenía comenzó a resoplar, y un par de ojos profundos me miraron fijamente. King, te ves un poco triste. Un poquito, confesé generosamente. Me apretó en sus brazos nuevamente, y apretó mi cuerpo con fuerza hasta que mi abdomen inferior sintió el calor del lugar de otra persona. Sonreí levemente y me estiré. Puse mi mano alrededor de su cuello y susurré cerca del lóbulo de su oreja. Entonces, ¿puedes hacerme feliz? Ok. La voz ronca asintió sin dudarlo. Nos besamos con fiereza de nuevo. Dos cuerpos entrelazados sobre la cama. La espaciosa recámara quedó solo con insoportables ruidos. La fuerte espalda de King estaba llena de rasguños que le hacía cuando estaba bien, dejándome disfrutar de la caricia intensa que me daba la otra parte. Llenó toda mi mente y en ese momento la decepción sofocante en mi corazón parecía desaparecer. La sensación de emoción se liberó en ese momento. Cerré los ojos débilmente, acostado debajo del cuerpo de King. Esta persona se negaba a retroceder. Tal vez no sea la mejor manera de encontrar la felicidad, pero me ayudó a olvidar el dolor por un tiempo. Wea. Una voz ronca y baja me llamó. Le respondí perezosamente, solo para escucharlo respirar y preguntarme. King, ¿hay algo que quieras decirme? Abrí los ojos solo para encontrarme con los suyos brevemente, y en ese momento, el sonido de nuestra respiración se podía escuchar claramente en el dormitorio silencioso. Wea, estuve en casa hoy. Al final todavía le expliqué brevemente el asunto y después de unas pocas palabras, King entendió. No preguntó más, solo besó mi cuello y hombros con sus cálidos labios. Luego se acercó a mí, me mordió la oreja suavemente y me susurró. King, son solo las 8 de la noche. Wea, ¿y qué? King, tu cumpleaños terminará en 4 horas, así que déjame seguir dándote regalos hasta el final de tu cumpleaños. Esta es una buena idea. Evoca una sonrisa juguetona. King, feliz cumpleaños, Na. Su nariz alta acarició suavemente la punta de mi nariz y besó mis labios suavemente. Solo puedo calentar mis ojos. Cuando pensé en regresar a casa hace un momento, mi madre no dijo ni una palabra de feliz cumpleaños. King, como un extraño, se preocupa más por mis sentimientos. Esto es muy gracioso.